¿Estás aburrido de hacer dietas? ¿Te miras al espejo y no te gusta tu cuerpo? Miles de veces has probado unas y otras y todas fracasan. Cuando dejas de hacerlas, ¿ves que vuelves a engordar? El tema del peso, el sobrepeso, ese entrenamiento que tenemos que hacer constante para bajar nuestro tamaño, nuestro volumen, para estar en forma, para vernos con un cuerpo que nos guste, con el que nos sintamos contentos. ¿Cuántas veces has hecho dietas o has tenido que controlar el peso de tu cuerpo? Y realmente, al final, ninguna de esas dietas ha valido para nada. Soy la doctora Leonor Verdugo, te acompaño en este momento de transformación de tu vida, ayudándote a cambiar la mentalidad, a sanar tus emociones y tu cuerpo físico, emocional, espiritual, a través de mi método. Hoy voy a hablarte de el exceso de peso, las embolias, el dolor y la rigidez. Temas que se ven muchísimo en el día a día. El exceso de peso lo veo muchísimo, muchísimas mujeres, también tengo muchos hombres, pero muchas mujeres me consultan para cambiar ese paradigma del peso, el sobrepeso, para cambiar esa estructura de su cuerpo. ¿Qué hay detrás a nivel emocional, detrás de todo el tema relacionado con el sobrepeso? Vamos a hablarlo hoy, súper interesante. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro esquema mental y emocional cuando tenemos una embolia, que sería una obstrucción del paso de la sangre por nuestro cerebro? También hablaremos de las negaciones y de todo eso. ¿Qué ocurre cuando estamos sufriendo de dolor? ¿Cuántas veces? ¿Quién no ha tenido algún dolor en su cuerpo físico a lo largo de toda su vida? Yo creo que todo el mundo que conozco en algún momento ha tenido dolor. El tema es cuando el dolor se queda enganchado en nuestro cuerpo y se prolonga en el tiempo. Es una pequeña locura cuando ves que el dolor sigue y sigue contigo y no hay manera de quitártelo de encima. Hablaremos del dolor. ¿Qué trasfondo emocional, psicoemocional tiene el dolor? Cuando lo entiendas vas a alucinar. Y también la rigidez, porque la rigidez está expresando una forma de movimiento mental interno que se está expresando en nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos evitarla? ¿Cómo podemos aprender a fluir y dejar la rigidez a un lado para empezar a vivir desde la flexibilidad de nuestra mente y de nuestro espíritu? Vamos a empezar con el primer tema apasionante del día de hoy, que va a ser el exceso de peso. ¿De qué nos está hablando el exceso de peso? Cuando tenemos sobrepeso, cuando subimos unos kilos de más o cuando ya tenemos muchos más kilos de los deseados. Porque a veces es simplemente que la balanza sube y baja en momentos de nuestra vida. Pero hay personas que te dicen, hubo un momento de mi vida donde tuve un capítulo muy concreto, empecé a subir peso y ya no bajé. El peso siguió para arriba, y de repente empieza a cambiarles el físico y es a partir de un momento determinado en su vida. ¿Qué es lo que está pasando ahí? El sobrepeso está hablando de una necesidad de protección. La persona necesita protegerse de heridas, de agravios, críticas, abusos, también de insultos, incluso de su propia sexualidad, o también de agravios sexuales o de insinuaciones sexuales, para decirlo con la palabra más exacta. O también necesita protegerse de un miedo a la vida o de un miedo concreto que tiene en su vida. El exceso de peso no es nada más que una protección. Os saludo a todos, sé que estáis entrando un montón. Bienvenidos todos los que estáis en este directo. Me encanta que estéis aquí. El exceso de peso es un tema interesantísimo porque se da
en mucha gente o ocurre en algún momento de tu vida y no es nada más que una protección que necesita ponerse la persona a través de ese aumento de volumen, ese aumento como de tamaño. Pero es una protección frente a los agravios, a las violencias, a los insultos, a la sexualidad, a esas inseguridades o esas insinuaciones sexuales que recibimos o sentimos o intuimos de otros, y también a un miedo que puedas tener tú en concreto a la vida o a un miedo específico o a un miedo en general a vivir. Y fíjate que puede ocurrir que cuando te sientas insegura o incómoda con algo o incómodo, aumentes un par de kilos y de repente cuando sientas que esa amenaza desaparece de tu vida, ese exceso de peso desaparece y vuelves a normalizarte. Esos 2 kilos que tenías de más te deshinchas y se van. No sé si alguna vez habéis sentido esto, pero está muy conectado con esa percepción inconsciente de peligro frente a un abuso, frente a una situación incómoda, un agravio, que la persona siente y para protegerse sube ahí un par de kilos. Y luego, cuando ya esa amenaza desaparece, esos kilos se van. Luchar contra la obesidad es perder el tiempo y la energía. ¿A qué se refiere esta frase? Es potente, ¿eh? Las dietas no funcionan porque tan pronto dejas de hacer la dieta, vuelves a subir otra vez el peso. ¿Y por qué ocurre esto? Por eso se dice como que parece una pérdida de tiempo o una ridiculez el luchar contra la obesidad. Es que la verdadera sanación de la obesidad está aquí. La clave te la cuento ahora. Consiste la sanación, para evitar el exceso de peso, consiste en amarse y aprobarse. Me amo y me apruebo. Siempre os comento que la clave está en el amor, pero fíjate de qué manera. Amarse y aprobarse, confiar en el proceso de la vida y depositar tu seguridad interna en el conocimiento del poder de tu propia mente. Tú tienes el poder de lograrlo. El poder está dentro de ti. Cuando conectas con ese poder que le das tú a tu propia mente, porque la diriges tú, no te dirige ella a ti, porque empiezas a amarte, a aprobarte, a darte la valoración, empiezas a confiar en el proceso sutil de la vida, empiezas a decir que sí a todos esos momentos de belleza interior, de tu propio disfrute, de tu propia esencia. Ahí empiezas a ser tú. No necesitas protegerte de nada. Siempre os digo que a lo que no digas que no, estás diciendo que sí. Define lo que quieres y lo que no quieres en tu vida. Sé muy claro, sé muy clara con los límites. Lo que más miedo nos da es decir a los que nos rodean lo que queremos de verdad, porque tenemos miedo de que no les guste, no les siente bien. Cuando tú empiezas a ser real y verdadero contigo mismo, ahí se caen las dietas, se caen los kilos, ya no te da miedo el mundo, ya no te da miedo la gente, lo que dirán, que digan lo que quieran. Tú eres tú con tu propia esencia y tu belleza es simplemente esa forma que tienes de ser, que eres diferente, que eres exclusiva, que eres única, que eres auténtica. Eso es la mejor solución, la mejor dieta que existe para remediar cualquier exceso de peso. Estos elementos que te he comentado son los básicos, son la mejor dieta. Y sobre todo, ponte dieta de pensamientos negativos. Fuera pensamientos negativos. Y entonces el problema de peso se resuelve solo.
Si quieres consultar cómo se trabajaban el control de tus pensamientos, entra en mis últimos vídeos de YouTube. Doctora Leonor Verdugo, en YouTube, en mi canal, está cómo controlar el pensamiento, cómo liberarte de los pensamientos positivos. Y también lo tenéis en los directos míos de Instagram. Echar unos cuantos directos más atrás, cuando empezábamos en la construcción de lo nuevo, cómo controlar nuestro pensamiento. Ahí tenéis la forma de liberaros de los pensamientos negativos. Es la mejor dieta para sanarte de la obesidad. Por supuesto que cuando comas bien, con conciencia, lo que respete tu cuerpo, vas a estar muchísimo mejor. Yo siempre he trabajado la alimentación, pero la base de todo es cómo piensas de ti. Deja de juzgarte, deja de criticarte, empieza a amarte y a aprobarte. Y empieza a soltar el juicio de la gente del exterior. Que te dé igual lo que piensen. Tú eres tú con tu propia esencia. Y a partir de ahí, el pensamiento positivo que construyas alrededor de toda tu estructura será lo que te va a sostener para tener un cuerpo maravilloso. Esa es la sanación, la verdadera sanación de la obesidad. Y también tener en cuenta que muchos padres y madres, cuando sus hijos eran pequeños, cada vez que los hijos tenían un problema, les atiborraban de alimentos a comer y comer como que esa fuera la solución. ¿Qué ocurre? Que cuando eres adulto te quedas plantado cuando tienes un problema frente a tu frigorífico pensando qué es realmente lo que quieres, con esa desorientación de no saber hacia dónde vas. ¿Qué es lo que quiero? Y parece que la nevera tiene la solución a todos tus problemas a base de comer. Se come mucho por ansiedad, pero porque ya está el hábito creado desde muy niño. Empieza a quitarte esa estructura y a mirar de frente, a fortalecer tu voluntad, porque lo que consigue que tú seas capaz de dominar tu peso es tu propia forma de pensar, y para eso tienes que empezar a trabajar mucho en el pensamiento positivo, en el control de tu mente. Consulta mis vídeos de atrás y empezar a construir el alimento que vaya bien. Está clarísimo que cuando hagas ayunos, ayuno intermitente, alimentos saludables, comidas a base de frutas, verduras, antioxidantes, buena proteína animal de calidad, todo eso te va a acompañar, por supuesto, porque fortalece más tu mente hacia tu pensamiento positivo y la construcción del valor y el amor que te das a ti mismo. Eso en cuanto al exceso de peso. Nos vamos a otro tema. El segundo tema de hoy va a ser el dolor. El dolor invade las consultas de medicina. El 70-80% de la población se queja de dolor. Y encima, muchas veces no sabe cómo solucionarlo o no lo soluciona. ¿Cómo atajamos el dolor? Si entiendes el mecanismo emocional que provoca el dolor, puedes cortarlo por lo sano. Ten en cuenta que las riendas de tu vida las llevas tú. ¿El dolor de qué te está hablando? El dolor habla de una gran culpa. Cualquier dolor es un indicador directo de culpa. Y la culpa busca el castigo. Y el castigo crea el dolor. Y ese es el circuito del dolor. No hay más. Me siento culpable, me castigo. ¿Cómo me castigo? Sintiendo dolor. Más dolor, más culpa, más castigo. Y es una rueda. Y al final estás como metido en una prisión. Fíjate que la mayoría de estas cosas que generan enfermedades que además se hacen crónicas y se prolongan en el tiempo, están conectadas con un autocastigo constante que nos provocamos. Por eso, cuando tú tomas conciencia de dónde te estás castigando, dónde estás hablando, pensando mal de ti, dónde te estás sintiendo culpable, ahí puedes, cuando lo expresas, puedes empezar a soltar el castigo y decir, si no es nada más que una forma que tengo de juzgarme y dañarme, voy a desprenderme de esto. No te vale para nada. Nadie se ha sentido mejor sintiéndose culpable, ni ha sanado en ningún proceso ni ningún dolor a través de sentirse más culpable. El dolor crónico no es nada más que culpa crónica.
que llega de tan atrás, está tan incrustada en nuestro interior que ya ni sabemos de cuándo viene esa culpa. Hemos perdido la noción del tiempo, de cuándo viene la culpa que ha generado ese dolor que al final se hace crónico y invade tu espacio, invade tu estructura, invade tu cuerpo. Son como parásitos que invaden nuestra vida. Eres tú el que tiene que empezar a decir, basta ya a esta situación. Tú tienes el poder está dentro de ti. Solamente tú puedes hacerlo. Cuando reconoces que eres el creador de esa estructura, puedes decir, voy a dejar de crearla, ya no me interesa esto en mi vida. Y esta frase final acerca del dolor es brutal. Tu sentencia ya se ha cumplido, por lo tanto, déjate salir de la prisión. Sal de la cárcel que te creaste para ti mismo y empieza a vivir tu vida sin dolor, con alegría, con fluidez, con felicidad. Nos vamos a las embolias porque también están muy conectadas con toda esta estructura de castigarnos, bloquearnos y encerrarnos en nuestra propia prisión. La embolia sería un obstáculo o como un coágulo de sangre que impide el paso de la sangre por nuestro cerebro y genera una congestión del torrente sanguíneo. Generalmente ocurre mucho a nivel cerebral y es donde se produce la interrupción del flujo sanguíneo en nuestro torrente circulatorio. Tener en cuenta que todo proceso que ocurría en nuestro cerebro a nivel de cráneo o de cabeza, los procesos que ocurrían a ese nivel están hablando de la negación. ¿Qué es la negación? Negarte la capacidad de reconocer el sufrimiento que te genera algo en la vida. Cuando tú no puedes reconocer ese sufrimiento, no lo puedes expresar de forma verbal hablada o de forma escrita, ¿qué es lo que ocurre? Que se queda encapsulada en tu inconsciente para en un momento futuro, cuando haya un shock o un trauma que actúe como desencadenante, aparezca una enfermedad que sea más expresiva y más brutal para que tú tomes conciencia de esa negación y para que liberes el dolor. El gran problema es que cuando repetimos y repetimos la negación como mecanismo de defensa frente a los shocks o a las situaciones difíciles de la vida, al final las grandes expresiones de enfermedad de esa situación, de esa negación, son el Alzheimer, las embolias, los accidentes vasculares cerebrales, el dolor de cabeza, las migrañas y todo este tipo de patologías que aparecen a nivel cerebral. Y la embolia, que estamos hablando ahora mismo de ella, es una de ellas. La embolia también, tener en cuenta esta pequeña metáfora que te voy a hacer acerca de cómo funciona el cerebro. El cerebro sería tu ordenador central, el ordenador del cuerpo, el que procesa la información que traemos para gestionar a nivel interno. La sangre es el júbilo, la alegría de la vida. Y las arterias y las venas son los canales por donde circula ese júbilo o esa alegría. Cuando tenemos una embolia, ¿qué ocurre? Que se bloquea el circuito o la fluidez de ese júbilo, de esa alegría por vivir. Y todo funciona bajo la ley del amor y de la acción hacia el amor y la alegría. Entonces, ten en cuenta que hay amor en cada célula y en cada chispa de inteligencia de tu cuerpo y del universo. El universo, tu cuerpo es un gran universo, es un espejo de ese universo y está vibrando y brillando en amor. Cuando trabajamos y funcionamos bien en nuestra vida, sentimos pleno júbilo, plena alegría y eso impide las embolias. Cuando tenemos pensamientos negativos,
ese modelo, ese patronaje de pensamiento, de queja, de miedo, de agobio, de que todo va mal, de que no me va a salir, de que si no me sale. El pensamiento negativo produce atascos en el cerebro y así no podemos tener margen para que circule el amor y fluya el júbilo y la alegría abiertamente en nuestro cuerpo, en nuestro sistema. La risa es otra forma de fluir, al igual que el amor y el júbilo. Y es la forma natural en la que el ser humano tendría que expresarse y vivir. Y podemos ver, fíjate que en una pequeña cosa, mira, cuando tienes algo que te ha ocurrido negativo, de algo muy pequeño negativo puedes hacer un abismo y algo increíblemente doloroso. O, sin embargo, puedes, de algo tremendamente doloroso o duro que te haya ocurrido, puedes encontrar una pequeña chispa de alegría o de júbilo. De ti depende cómo veas las cosas y las experiencias que vives a lo largo de tu vida. Entonces, según el matiz que tú le des, es como va a fluir ese júbilo y esa sangre por tus venas, por tus arterias. Tú eres el que hace que el motor de la circulación de tu sangre vaya en una dirección o en otra. Por lo tanto, como de ti depende, a veces intentamos obligar a la vida a que vaya en una dirección que no es adecuada para nosotros. Y a veces tú mismo creas un ataque para obligarte a tomar una dirección completamente diferente para reevaluar tu estilo de vida. Cuando los consultantes y alumnos acuden a mi consulta con un problema, un reto fuerte de salud emocional, mental, espiritual o física, porque me consultan de todo tipo, yo les digo, este proceso que estás viviendo es un reto fascinante para que reevalúes, recalibres tu vida, crees nuevos hábitos y empieces a vivir de una forma maravillosa, mucho más grandiosa de lo que has vivido hasta ahora. Y ahí es donde a muchísima gente entran en su punto de quiebre y empiezan a vivir, es como una bomba, como un estallido, y empiezan a vivir de una forma completamente nueva. Y para mí es fascinante ver los milagros de la gente que hace esta recalibración de su ADN, esta recalibración de su vida, de su experiencia, de hacia dónde van, familiarmente, profesionalmente o en su propósito más profundo del ser. A mí me fascina llevar a la gente a su verdadero propósito, el que está alineado con la esencia de su alma, porque a través de la numerología lo calculo y lo veo, y cuando lo expreso, la persona me dice, tienes toda la razón, yo soy así. Y es volverle a llevar a su origen, el espacio de donde viene. Cuando volvemos a nuestro origen, a nuestro cosmos, a ese lugar del que venimos y del que creemos que nos hemos desconectado cuando bajamos a la Tierra y volvemos a hacer esa reconexión con esa parte más elevada, volvemos a coger el cauce y las riendas de nuestra vida. Y es lo que yo digo en las cartas del tarot, el carro. Si tú has visto el carro, entra en el tarot, búscalo en Google o donde quieras y coge la carta del carro. Es él, la persona, eres tú llevando las riendas de tu vida como un auriga romana cuando estás montado en ese carro, cuando existían las carreras de aurigas en esos circos romanos, en la típica película de Ben-Hur, es donde mejor lo veis, cuando ibas tirando y agarrando las riendas de esa auriga con todo el poder y la seguridad de que ibas a ganar la carrera, porque sabes cuál es tu centro, sabes hacia dónde te diriges, sabes hacia dónde te vas y no te queda la menor duda de que es en esa dirección. No puedes mirar a otro lado. Cuando sabes hacia dónde tienes que dirigirte, no puedes mirar a otro lado, no te puedes falsear, no puedes traicionarte. Tienes que ser honrado, honesto contigo mismo y ahí es donde empiezas a sanar.
la gran mayoría de tus procesos. Y cuando llega un punto de quiebre en tu vida, un proceso duro, doloroso, es una gran oportunidad, tienes una suerte increíble de estar viviendo ese proceso, porque tu alma ha decidido que ya no quiere seguir en el patrón en el que estaba, viviendo algo que no es su verdad, y te está dando la oportunidad de hacer un reencuentro mágico y extraordinario contigo mismo. Date la oportunidad. Busca a las personas que te ayuden a hacer ese camino más rápido, más fácil. Como bien digo, los terapeutas o los talleres, los cursos, esas personas que te van a hacer dar un salto cuántico muy rápido y de forma más fácil y menos dolorosa. Sal de esa cárcel y permítete ser tú, ese ser extraordinario, único, increíble que eres, mágico y sobre todo en tu propia esencia. No te parezcas a nadie, sé tú mismo, sé tú misma. Eso es lo que te va a hacer ser realmente feliz. Y por último, la rigidez. ¿Qué expresa la rigidez en nuestras vidas? Me parece fabuloso terminar con la rigidez. Este es el último directo que hago acerca de la exploración del cuerpo. En el próximo directo hablaremos de los nuevos modelos mentales para transformarnos, para desprendernos de estos procesos dolorosos. Y he hecho una tanda de 10 directos, este es el 10º, hablando sucesivamente de lo que expresan emocional o psíquicamente cada proceso de nuestro cuerpo físico. Por eso podéis rebobinar y volverlos a mirar o bien en mi canal de YouTube o bien aquí en Instagram en todos estos directos hacia atrás. Os los recomiendo que los veáis no una vez sino varias, porque para hacer el cambio del esquema mental tenemos que oír muchas veces cómo ha de ser el nuevo patrón, el que nos lleve a nuestra verdad, porque estamos muy domesticados por el sistema para vivir un patrón que nos bloquea en nuestra verdadera esencia. Bien, vamos a por la rigidez. La rigidez representa, fíjate, cuando tú eres rígido en tu cuerpo, fíjate los músculos rígidos, tensión, cuando te levantas con rigidez a la mañana o sientes un dolor y rigidez muscular, cuando eres rígido en tu cuerpo, solamente estás representando la rigidez que tienes en tu mente. La rigidez mental se expresa externamente en tu rigidez física o en la rigidez de tus dedos o de tu cuerpo, de las articulaciones. El miedo nos empuja a aferrarnos. Seguís entrando, ¿eh? Bienvenidos. El miedo nos empuja a aferrarnos a viejos modelos o patrones y se nos hace difícil ser flexibles cuando nos aferramos locamente a esos viejos patrones, ahí agarrados. Y no queremos cambiar, queremos hacerlo de nuestra manera, como nosotros lo hemos hecho siempre. A mí que no me cambien, yo quiero hacerlo así, así, así. Cuando queremos seguir repitiendo así, 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 la vida nos suele mandar bastantes chupinazos para ver si aprendemos a que puede ser de muchísimas otras formas. Hubo alguien que definió 256 formas diferentes de fregar los platos. Hay miles de formas de hacer las cosas. Déjate llevar. No quieras controlar tanto, ni de la manera en que ya sabes cómo se hace, porque de esa forma no vas a aprender nada nuevo. Deja que el universo te manifieste la manera. Cuando no sepas o estés muy bloqueado en algo que no se resuelve, haz esta pregunta al universo. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puedo solucionar esto? Y acuéstate con esta pregunta. Incluso escríbela en una hoja y la pones debajo de la cama. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puedo solucionar esto? Y expresas eso que quieres mejorar o solucionar en tu vida. Es muy probable que a lo largo de los sueños te llegue la solución o que te despiertes a la mañana siguiente con una frase. A mí me ha pasado montones de veces, me despierto con la frase de la solución y una frase que es que ni estaba dentro de mi circuito mental. Cuando la oigo y la veo digo, ¡wow, Leo! Esta es la respuesta. ¡Qué flipante!
Y ahí entramos en flexibilizar, en fluidificar. A mí la vida me cambió en el momento en que empecé a hacerme fluida, flexible, aprender a fluir, soltar. Para aprender a fluir tienes que soltar mogollón el esquema de control y el esquema mental de cómo quieres tú que las cosas se den. Y tienes que empezar a preguntar al universo, ¿qué quieres mostrarme? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿De qué manera voy a aprender más? ¿Qué me estás enseñando con esto? Se te ocurren las ideas o llega alguien para decirte de qué manera se resuelve, pero se resuelve ese mismo día. Si haces un acto de fe directo en de pedirlo y decirlo, ese mismo día tienes la respuesta, y empiezas a dejar de ser rígido y tu cuerpo empieza a flexibilizarse. Es súper poderoso y tu mente, muy especial, muy bonito este proceso. Si creemos que no hay más que una manera de hacer algo, nos volveremos rígidos. Es lo que os acabo de comentar. Siempre se puede encontrar otra manera de hacer las cosas. Esto tendría que ser un mantra. Tendríamos que tenerlo escrito en las paredes de nuestra casa. Siempre se puede encontrar otra manera de hacer las cosas. Y esto da mucha paz, porque el hecho de que no sea exactamente como tú creías que tenías que hacerlo, no es ningún pecado, no es nada grave. Simplemente has cogido otro camino y estás aprendiendo a ver qué pasa, a ver qué personas nuevas conoces, a ver qué nuevas técnicas, qué es lo que te está expresando la vida. Fíjate en qué lugar de tu cuerpo se produce la rigidez, porque si tú te vas al listado de patrones mentales que tiene Luis Hay en su libro, en este maravilloso libro del que os he estado hablando durante todos estos directos, usted puede sanar su vida. Fascinante, Luis Hay, fascinante, una mujer extraordinaria. Al final cuenta su vida. Haré un directo haciendo un contraste de su vida con la mía, porque es fascinante el aprendizaje de cómo sana ella a nivel de patrones internos profundos y cómo descubrí yo ese trabajo en mí y lo empleé y es la resolución inmediata. Ella se sanó de un cáncer de esta manera. Es un ejemplo vital, por eso su libro tiene tanta sabiduría y por eso ha sido bestseller. Hay más de 30 millones de ejemplares vendidos de este libro. Es espectacular. Pues tú te vas al final, que tiene un listado de dolores o problemas del cuerpo físico, lo que significa y la frase resolutiva, la sanadora, la que tienes que utilizar para cambiar el nuevo modelo mental. Entonces, según qué parte del cuerpo te esté doliendo, si tú te vas a ese esquema que tiene Luis Hay en su libro, verás en qué lugar mental, verás el lugar mental en el que estás bloqueado o eres más rígido o poco flexible. Y así te darás cuenta de dónde tienes que flexibilizar en tu vida. No es lo mismo tener la rigidez en las manos que en los pies, que en el cuerpo, que en el cuello, que en las lumbares, etc. Y esto ha sido todo por hoy. Te deseo un día espectacular, que tu mente, tu espíritu, tu alma y tu vida vibren muy alto cada día más, que te sientas en el pensamiento positivo, en la alegría de la vida, que el pensamiento positivo te acompañe en cada momento, las afirmaciones positivas sean parte de ti. Te aseguro que con que solo tomes conciencia de darte cuenta de que estás en el pensamiento negativo, porque el cambiar el patrón de pensamiento requiere de un esquema que es el siguiente. Primero tengo que tomar conciencia de que estoy pensando en negativo. Después identificar esas frases negativas, escribirlas y vaciarlas, sacarlas de mí. Y luego ver con esa frase negativa cuál sería la frase positiva que puedes emplear como afirmación para desprenderte. Cada vez que llegue ese patrón de pensamiento negativo, empezar a usar esa frase positiva o escribirla, como bien te digo, 10 veces a la mañana o 10 veces a la noche en rojo, en una hoja. Y el rojo es muy importante, genera una grabación más profunda en tu mente. Y lo escribes en rojo para que empieces a utilizar ese patrón de pensamiento positivo.
Todo esto es una nueva disciplina que cada uno tiene que emplear, como cuando empiezas a comer una comida nueva o empiezas una nueva tabla de ejercicios deportivos o de gimnasia, o empiezas a levantarte pronto a las mañanas y acostarte más pronto, o rutinas nuevas que generan una abundancia de salud infinita. Ya hablaremos de rutinas que desarrollan el anti-aging, que rejuvenecen tu cuerpo y que te generan un gran despertar del alma. Esta vez sí que me despido, que tengáis una noche extraordinaria o un día fenomenal. Nos vemos en el próximo directo, el próximo miércoles a las 9 de la noche. Sígueme en mi canal de YouTube o en este de Instagram y comparte toda esta información con esas personas a las que sepas que les puede subir la vibración y que lo estén necesitando en este momento, porque verás cómo brilla su corazón y su alma. Buenas noches, buenos días.